Veremos ahora el módulo de IVA ventas-compras. A partir de este módulo, se obtienen los subdiarios de ventas y compras, la declaración jurada mensual, los estados de cuenta corriente deudoras y acreedoras. Se generan además automáticamente los asientos de ventas, compras, cobros, pagos y declaración jurada. Y se provee el intercambio de datos con las soluciones SaaS. Para comenzar a operar con el módulo de IVA ventas-compras, debemos seleccionar en primer lugar una empresa, de las definidas en el administrador general. Esto lo haremos mediante la opción de abrir empresa de IVA ventas-compras. El sistema nos solicitará el ingreso de un código de empresa y un puesto de trabajo, permitiéndonos además abrir la empresa en modo de prueba. En caso de que seleccionemos abrir la empresa en modo prueba, el sistema creará una base de datos diferente, de forma tal de poder generar movimientos que no afecten los datos reales. Debemos definir, en primer lugar, los parámetros básicos para la configuración del módulo. Esto lo hacemos desde la opción de parámetros. Entre ellos deberemos indicar la codificación a utilizar tanto para los clientes como para los proveedores. Sugerimos en ambos casos indicar que se trata de una codificación numérica y, de ser posible, que el sistema utiliza la codificación automática. De esta forma, el sistema propondrá en forma automática el nuevo código de cliente o de proveedor. En la solapa registración de comprobantes podremos indicar una caja de referencia habitual para aquellos comprobantes cuya condición de pago sea contado. De esta forma, y al tener indicada una caja desde la parametrización, el sistema propondrá esta caja por cada movimiento de fondos de una compra o de una venta. A su vez, en el botón de registración habitual podremos definir algunas características propias para agilizar la carga de los comprobantes, como ser si se omite el ingreso de la cantidad, si se asumen los datos del comprobante anterior, etc. En la solapa de contabilidad general indicaremos cuál es la empresa de contabilidad y el ejercicio asociado a esta empresa de IVA. De esta manera, tomaremos de esta empresa de contabilidad el plan de cuentas y generaremos hacia dicha empresa los asientos contables de los distintos circuitos. Finalmente, en la solapa de IVA deberemos indicar las fechas de inicio y de cierre del ejercicio económico de forma tal de posibilitar el cálculo del prorrateo anual de IVA. Vale aclarar que en este caso todos los años deberemos cambiar el ejercicio económico y el sistema validará que antes de realizar el cambio se encuentren cerradas todas las declaraciones juradas. Desde la opción de tablas podremos configurar todas las tablas del funcionamiento básico del módulo. En la opción puestos de trabajo complementaremos la información indicada en el administrador general. En este caso indicaremos cuáles son los usuarios que tienen habilitada la posibilidad de trabajar con este puesto de trabajo, cuáles son los tipos de comprobantes permitidos y habituales, tanto para las ventas como para las compras, y cuáles son los puntos de venta permitidos. Recomendamos nuevamente utilizar un único puesto de trabajo, salvo en caso de modalidades operativas específicas en una determinada empresa. Desde la opción Conceptos podremos agregar todos aquellos ítems que vayan a intervenir en la registración de comprobantes de compras o de ventas. Por cada concepto que se incorpore al sistema, se nos solicitará un código, una descripción y algunos datos impositivos, como ser sus tasas de IVA para las compras y para las ventas, un concepto no grabado asociado y un importe de referencia que será considerado al momento de ingresar los comprobantes de los circuitos de compras y de ventas. Dado que los conceptos se convertirán en los ítems de los comprobantes y por lo tanto en un pase de los asientos contables, deberemos complementar esta información desde la opción Asignación de imputaciones contables, de forma tal de indicar para cada uno de los conceptos la imputación contable asociada para las compras o para las ventas. Esto podremos hacerlo en forma individual, indicando en este caso una cuenta contable, o bien en forma masiva accediendo con el botón secundario del mouse. En este caso podremos indicar para un rango de conceptos cuáles son las cuentas contables asociadas. Desde la tabla Conceptos por actividad podremos relacionar
cada uno de los conceptos mencionados anteriormente con una actividad relacionada luego con los informes de ingresos brutos. Desde la opción Regímenes especiales por empresa, podremos relacionar de la misma manera cada uno de los regímenes especiales indicados en el administrador general con las distintas empresas de IVA, indicando cómo resulta el cálculo tanto para las compras como para las ventas, si se aplica, por ejemplo, a los proveedores o a los clientes y a qué tipos de comprobantes debe efectuarse el cálculo en forma automática. En casos específicos, podremos indicar también que el cálculo se asocia a conceptos por cliente o conceptos por proveedor. Veremos más adelante que esta asociación se complementa luego indicando en los clientes y en los proveedores cuáles son los regímenes especiales que deben calcularse en forma automática. Una vez configuradas las tablas de operación básica, podremos comenzar a operar en los distintos circuitos que conforman la actividad de la empresa. Comenzaremos viendo el circuito de compras. Para ingresar un comprobante, accederemos a la opción Ingreso de comprobantes. Al seleccionar la opción Registración, el sistema nos solicitará en primer lugar una fecha. Esta fecha deberá coincidir con la fecha consignada en el comprobante que nos encontramos registrando. La fecha de contabilización coincidirá con la fecha de registración siempre y cuando no se encuentre cerrado un subdiario en dicha fecha. En ese caso, el sistema propondrá como fecha de contabilización el día siguiente a la última fecha de cierre de subdiario. Deberemos indicar luego la identificación de los datos del comprobante. En este caso, ingresaremos una factura, una letra, un punto de venta y el número del comprobante registrado. Seleccionaremos el proveedor de la ventana de selección de proveedores que posee el sistema. Al ingresar un proveedor al sistema, se nos solicitará un código, una razón social, sus datos identificatorios y datos impositivos, como ser su situación de IVA, QUID, situación frente al impuesto a las ganancias, y los regímenes especiales que debamos asociar para que el sistema efectúe su cálculo automático. Si se tratara de un proveedor eventual, podremos indicarlo mediante la casilla de proveedor vario. En dicho caso, el sistema nos solicitará, al momento del ingreso de comprobante, los datos identificatorios de dicho proveedor. Indicaremos además una condición de pago, que podrá ser contado o cuenta corriente, una lista de precios asociada, que podrá ser lista de precio neto o lista final, aclarando que en caso de tratarse de lista de precio neto, el sistema considerará que el importe ingresado es un importe neto y adicionará los impuestos de IVA y conceptos no grabados asociados, y en caso de tratarse de una lista final, el sistema asumirá que el precio ingresado es un precio final y lo descompondrá en neto más IVA. Además, indicaremos una provincia de referencia para los ingresos brutos y la indicación de si se trata del ingreso de una compra por un bien de uso. Ingresado todos los datos de cabecera, pasaremos al ingreso de los ítems del comprobante. Vale aclarar que en caso de que el proveedor que estemos utilizando posea un concepto habitual asociado, el sistema lo propondrá como ítem del comprobante, permitiéndonos luego modificarlo. Indicaremos, además del código de concepto, una cantidad, un importe de referencia. Si se trata de un bien de uso, caso en el cual el sistema de activo fijo nos permitirá luego realizar en forma automática el alta del bien, una leyenda asociada que luego servirá como concepto del asiento contable, y podremos asociar en este momento también los centros de costos asociados al ítem. En este caso, si llegase a tener el concepto una cuenta contable asociada y esa cuenta contable tuviera distribución por centro de costos asignada, el sistema nos propondría dicha distribución. Caso contrario, podemos indicar esta distribución en forma manual. Si además necesitáramos indicar algunos regímenes especiales, podremos hacerlo desde el botón que posee dicha denominación. Al confirmar el comprobante,
Si el mismo hubiera indicado que la condición de pago era contado, el sistema nos solicitará además la indicación de un medio de pago asociado al mismo. Si no, el comprobante quedará confirmado y podrá ser luego consultado desde otras operaciones. Desde esta pantalla vemos que tenemos acceso a cada uno de los comprobantes ingresados en el sistema, pudiendo a su vez modificarlos, eliminarlos o consultarlos. O en caso de ser necesario realizar una búsqueda en particular, seleccionar la opción Filtrar e indicar alguna característica principal del comprobante que estamos buscando. Desde el módulo de cuentas a pagar podremos realizar el ingreso de saldos iniciales de los proveedores. Esto nos permitirá, en lugar de ingresar comprobante a comprobante cada uno de los saldos pendientes de los proveedores de la empresa, indicar en forma global un saldo de cuenta corriente. Para esto indicaremos el código de proveedor, una causa de emisión asociada, el importe correspondiente a la deuda del proveedor y la identificación del comprobante. Una vez indicados estos datos, con solo aceptar quedará reflejada la deuda en la cuenta corriente del proveedor. Desde la opción de pagos podremos ingresar cada uno de los pagos de nuestros proveedores. Indicaremos el código de proveedor y mediante la opción de aplicación a comprobantes podremos acceder a cada una de las facturas o comprobantes pendientes del proveedor, indicando en qué monto se ve disminuida su deuda. En caso de tratarse de un pago a cuenta, no deberemos indicar la opción de aplicación a comprobantes, indicando el importe por el cual está cancelándose parte de la deuda del proveedor y su discriminación en neto e IVA. En caso de utilizarse pagos a cuenta, podremos acceder a la opción de compensación entre comprobantes para indicar la forma en que dichos pagos son aplicados a los comprobantes con saldo. De la misma forma, si tenemos comprobantes de saldo inicial, deberemos compensarlo con los pagos a cuentas correspondientes. En este caso, bastará con indicar cómo se realiza la aplicación de los pagos entre comprobantes y confirmar dicha aplicación. Finalmente, desde la opción Informes, tendremos acceso a la visualización de la cuenta corriente. En este caso, vamos a emitir un resumen de cuenta corriente acreedora. Vemos que el sistema despliega la información del informe, permitiéndonos además distintos niveles de visualización, a nivel global o en forma detallada por cada uno de los proveedores y la descomposición de su deuda. Dado que la operatoria del módulo de cuentas a cobrar resulta similar al módulo de cuentas a pagar, no nos detendremos en el presente curso. Pasaremos al módulo de finanzas, en donde tendremos la posibilidad de ingresar todos los movimientos de fondos que no pertenecen a los circuitos específicos de compras, ventas, cobranzas y pagos. Para poder operar con el módulo de finanzas, deberemos definir en primer lugar algunas tablas, como ser las tablas de cajas, cuentas bancarias, valores, orígenes que no provienen de ventas, aplicaciones que no provienen de compras. En cada uno de estos casos, el sistema nos solicitará, además de un código y una descripción, una moneda de referencia. Desde la opción de ingreso de movimientos de fondos, podremos ingresar diferentes movimientos de fondos relacionados con distintos movimientos. Por ejemplo, ingresaremos un movimiento de depósito bancario. Deberemos indicar, además de que se trata de un movimiento de depósito, un concepto general asociado al mismo. ¿Y cómo es la distribución en orígenes y aplicaciones de fondos? Seleccionaremos, por ejemplo, un depósito en efectivo sobre una cuenta bancaria. Elegimos en primer lugar la caja, indicando el monto del depósito, y luego la cuenta bancaria de la tabla correspondiente, seleccionando también el mismo importe de referencia. Una vez ingresados los medios de pago y siempre y cuando el movimiento balancee, el sistema nos permitirá confirmarlo. Desde la opción Informes impositivos tendremos acceso a todo lo que es informes de IVA e ingresos brutos. Para la emisión del subdiario de IVA, el sistema nos permitirá indicar si se trata de un libro provisorio o definitivo.
Podremos emitirlo en forma provisoria todas las veces que sea necesario a efectos de realizar controles previos al cierre. Una vez que indicamos que se trata de un subdiario definitivo, el sistema no nos permitirá registrar comprobantes cuya fecha de contabilización esté incluida en un subdiario cerrado. Una vez indicados los parámetros para la emisión, podremos emitir el subdiario de IVA y visualizar los comprobantes que pertenecen a dicho periodo. El sistema nos permitirá en este caso proceder a exportarlo, hacer una previsualización o imprimirlo en forma directa, como vimos ya en otros informes. Desde la opción de declaraciones juradas, podremos realizar la emisión de la declaración jurada mensual. El sistema, en este caso, nos permitirá también indicar si se trata de una emisión provisoria o definitiva. Si bien el sistema en este caso no realiza controles respecto de la fecha de los comprobantes que posibilita emitir o no en caso de hacer un cierre de declaración jurada, recomendamos realizar los cierres para que el sistema pueda realizar el traslado de saldo a favor, para que sea posible la impresión de rectificativas y para que a su vez pueda calcularse el prorrateo anual de IVA. Una vez indicados los parámetros, para la emisión del subdiario, se permitirá indicar si se realiza la impresión de pantallas para el SIAP. En este caso, con las pantallas luego se ingresará en forma manual la información sobre dicho sistema, o bien si se generan los archivos de texto que luego serán importados desde dicho aplicativo. Finalmente, desde la opción Integración contable, podremos realizar la generación de los asientos de los distintos circuitos de la empresa, accediendo a la opción Generación de asientos. Todos los circuitos podrán ser pasados en forma independiente o en forma conjunta. El sistema permite seleccionarlos en forma individual mediante el clic del mouse o mediante la tecla INS. Por cada uno de los circuitos se nos solicitará la forma de generación. Esta podrá ser resumida o detallada. En caso de seleccionar que la generación de asientos se hace en forma detallada, se generará un asiento contable por cada uno de los comprobantes. En caso de indicar que se trata de un asiento resumen, el sistema generará un único asiento por todos los movimientos de cada día. Podremos indicar además un rango de fecha para la generación de asientos y si pasaremos solo los asientos que aún no hemos generado en la contabilidad general o también aquellos que sí hemos pasado en un momento posterior. Con esto damos por finalizado el módulo de IVA ventas-compras, en donde acabamos de ver los parámetros, los puestos de trabajo, conceptos y demás tablas, el ingreso de una compra, las tablas y el ingreso de movimientos de fondos en finanzas, los asientos contables y los informes impositivos y conexión con otros aplicativos. Laura, ¿puedo importar clientes y proveedores de otro sistema o de una planilla de cálculo? No en forma estándar. Si el volumen de datos es muy importante, te recomiendo que consultes con nuestra unidad de servicios a clientes. ¿Puedo registrar comprobantes sin haber ingresado el plan de cuentas o sin haber asociado conceptos a cuentas contables? Sí, por supuesto. Disponer del plan de cuentas y haber asociado las cuentas a los conceptos es necesario para la generación de asientos. ¿Y cómo ingreso las ventas con tarjeta de crédito? Mira, primero tenés que definir un tipo de valor por cada tarjeta. En la cobranza indicar el tipo de valor correspondiente a esa tarjeta. Después ingresar un movimiento de fondos por cada acreditación y una factura de compra para registrar el servicio que presta el banco con las correspondientes percepciones impositivas. Te sugiero que consultes el ejemplo que se encuentra en los manuales guías.